Durante años, el nombre de Chisako Kakeji llegó al público envuelto en una expresión difícil de olvidar: la viuda negra de Japón. Era una fórmula hecha para quedarse en la memoria. Breve, oscura, inmediata. Tenía todo lo que un titular necesita para atravesar fronteras: una mujer, varios hombres, relaciones sentimentales, dinero, muertes y una sustancia venenosa. Con esas pocas piezas, la historia parecía explicarse por sí sola. Pero esa fue precisamente la primera trampa del caso. Chisako Kakeji no fue juzgada por su imagen pública ni por la forma en que la prensa internacional resumió su historia. Los tribunales japoneses tuvieron que sostener hechos concretos, relaciones concretas, fechas concretas y pruebas capaces de sustentar una acusación penal. Lo que quedó al final no fue una leyenda, fue una sentencia. La condena firme contra Chisako Kakeji estableció un marco preciso: 3 asesinatos consumados y una tentativa de robo con homicidio. Los tribunales consideraron que esos hechos se cometieron mediante la administración de compuestos de cianuro. La primera condena fue dictada por el Tribunal de Distrito de Kioto, que impuso la pena de muerte. Después, el Tribunal Superior de Osaka confirmó esa decisión, y en 2021 el Tribunal Supremo de Japón dejó definitivamente firme la condena. Años más tarde, en 2024, Chisako Kakeji murió. Su muerte cerró materialmente su vida, pero no convirtió el caso en una imagen simple ni en una moraleja. Entre la etiqueta mediática y la resolución judicial había una distancia esencial. La prensa sugería una historia amplia, casi mítica, en la que todo parecía pertenecer a una misma sombra. La sentencia, en cambio, delimitaba, nombraba hechos, separaba una tentativa de 3 muertes, fijaba responsabilidades concretas, dejaba fuera lo que no podía sostenerse dentro de una condena. En el centro judicial del caso quedaron 4 personas: Toshiaki Suehiro, Masanori Honda, Minoru Hioki e Isao Kakeji. 4 nombres, 4 hechos incluidos en la causa. No es una lista para alimentar un apodo. Cada uno ocupó un lugar distinto en la reconstrucción judicial, y cada uno obligaba a mirar el caso con más cuidado del que permitía cualquier titular. La historia pública convirtió a Kakeji en un símbolo. La historia judicial hizo algo menos llamativo, pero mucho más importante: reconstruyó una secuencia. Primero hubo relaciones, después documentos, después muertes que no fueron entendidas de inmediato como parte de un mismo cuadro. Más tarde, una investigación que empezó a retroceder. Y finalmente, un tribunal que tuvo que valorar qué podía sostenerse con pruebas y qué pertenecía al ruido que rodeó el caso. Ahí está la verdadera tensión de esta historia, en el camino que va desde una muerte concreta hasta una revisión del pasado, en cómo una investigación ordena fechas, vínculos y documentos, en cómo una causa judicial separa lo probado de lo que circula a su alrededor, en cómo un caso que la prensa hizo enorme acabó reducido ante los tribunales a un núcleo preciso. Para entender cómo se llegó hasta ahí, hay que dejar por un momento la frase que parecía explicarlo todo y volver al punto anterior, a la mujer que todavía no era un nombre internacional, a sus relaciones, a su situación personal y económica, y al entorno en el que la confianza empezaría a cruzarse con el patrimonio. Antes del juicio, antes de la condena y antes del mito, estaba Chisako Kakeji, y para comprender el caso, la historia debe empezar ahí.
Antes de que su nombre apareciera en tribunales y titulares internacionales, Chisako Kakehi era una mujer con una vida adulta que todavía no formaba parte de la historia pública del crimen. Había tenido relaciones, matrimonio, pérdidas, cambios económicos y decisiones personales que durante años formaron parte de una biografía privada. Solo después, cuando la investigación empezó a reconstruir lo ocurrido, algunos de esos elementos cobraron otro peso. Pero en su momento no eran piezas de una causa judicial, eran parte de una vida. Chisako Kakehi tuvo un primer marido. Su muerte figura en el entorno biográfico que rodeó el caso, pero no forma parte de los hechos por los que fue condenada. En el relato público, ese dato pudo alimentar asociaciones y sospechas. En la historia judicial, quedó fuera del núcleo de la sentencia. Su vida adulta estuvo marcada por vínculos matrimoniales y sentimentales que más tarde serían observados a través del filtro de la investigación penal. Pero antes de eso, pertenecían a un terreno común: la búsqueda de compañía, la organización doméstica, las decisiones compartidas y las circunstancias económicas que acompañan cualquier trayectoria personal. Su situación patrimonial también fue cambiando. Aparecieron dificultades, pérdidas o deterioro de recursos que más adelante ayudarían a entender por qué ciertos documentos y movimientos fueron revisados con atención. Pero ese contexto no basta para explicar el caso. Una dificultad económica puede ser relevante para una investigación, sin convertirse automáticamente en un móvil. Lo que después se examinaría como posible prueba económica todavía no era prueba. Eran documentos, bienes, expectativas, deudas, decisiones, elementos que solo cobrarían significado penal cuando empezaran a relacionarse con personas, fechas y hechos concretos. En ese periodo anterior al caso público, Kakehi aún no era el nombre que circularía en la prensa internacional. Era una mujer que atravesaba etapas de viudez, de nuevas relaciones y de reordenamientos personales. Una vida que podía parecer ordinaria hasta que la investigación la puso bajo otra luz. Ese cambio de luz es fundamental. Un dato privado puede permanecer durante años sin llamar la atención. Una relación puede parecer otra relación más. Un documento puede ser una gestión administrativa. Pero cuando ocurre una muerte investigada, cuando aparecen sustancias, fechas, vínculos y posibles beneficios, esos mismos elementos empiezan a reorganizarse. Lo que antes era contexto se convierte en un indicio. Lo que antes era una relación se convierte en una conexión. Lo que antes era patrimonio se convierte en una pregunta. A Chisako Kakehi se la empezó a mirar desde ese punto, no solo como una mujer con una historia personal, sino como alguien cuyos vínculos posteriores iban a cruzarse una y otra vez con decisiones económicas y documentos patrimoniales. No hace falta imaginar su vida interior ni construir una personalidad ficticia para entender esa transformación. Basta con seguir el modo en que su entorno personal fue entrando poco a poco en el ámbito judicial. La historia de Kakehi antes del caso público no explica por sí sola lo que ocurrió después, pero sí prepara el terreno. Sitúa a una mujer que venía de relaciones previas, de una situación económica compleja y de una vida adulta en la que los vínculos personales podían tener consecuencias patrimoniales importantes. A partir de ahí, el relato se desplaza al espacio en el que esas líneas empezaron a tocarse con mayor claridad. Porque en esta historia, antes de los hechos condenados, hubo un entorno de vínculos, personas que buscaban compañía, relaciones construidas en etapas tardías de la vida, decisiones económicas que podían parecer prácticas o privadas, y una confianza que con el tiempo acabaría siendo observada por los tribunales desde una perspectiva mucho más grave. En la historia de Chisako Kakehi, las relaciones personales y el dinero no se presentan como mundos separados. Poco a poco empiezan a tocarse, a cruzarse, a formar una zona en la que la intimidad, la confianza y las decisiones patrimoniales
ocupan el mismo espacio. Antes de los hechos que llegarían a los tribunales, hubo vínculos, hubo conversaciones, hubo aproximaciones entre adultos que buscaban compañía, estabilidad o una vida compartida en una etapa avanzada de la vida. Y alrededor de esas relaciones empezaron a aparecer documentos, promesas, expectativas económicas y decisiones que en otro contexto podrían parecer simples gestiones privadas. Las relaciones tardías tienen una dimensión propia. No son vínculos menores por llegar después de otros matrimonios, de una viudez o de una vida ya construida. Para muchas personas, una pareja en esa etapa puede significar compañía cotidiana, apoyo, seguridad afectiva, organización doméstica o una forma de enfrentar el futuro con alguien al lado. En el caso de Kakeji, ese terreno sería observado más tarde desde una perspectiva judicial. Pero cuando esas relaciones comenzaban, no eran todavía piezas de una sentencia. Algunas de esas relaciones se produjeron a través de agencias matrimoniales o de vías de contacto similares. Ese dato ayuda a situar el marco, pero no lo explica todo. Una agencia matrimonial no convierte una relación en sospechosa. No es una advertencia moral, ni el origen automático de nada. Es simplemente una puerta de entrada a un tipo de vínculo en el que personas adultas se presentan, se conocen y se valoran para ver si pueden construir algo juntas. En esos espacios puede circular información personal que en otros contextos tardaría más en aparecer. Edad, situación familiar, estabilidad económica, expectativas de convivencia, intención de matrimonio, patrimonio, deudas o seguridad futura. Datos que no son criminales por sí mismos, pero que más adelante, cuando una investigación mira hacia atrás, pueden adquirir otro significado. La confianza está en el centro de ese proceso. No una confianza abstracta, sino concreta, la confianza de permitir que otra persona entre en una vida ya organizada. La confianza de hablar de bienes, seguros, testamentos, herencias, deudas o activos. La confianza de imaginar un futuro práctico con alguien y a partir de ahí tomar decisiones que pueden afectar a la familia, al patrimonio y a lo que ocurrirá si uno de los dos fallece. Las palabras parecen frías cuando se enumeran, pero dentro de una relación no siempre aparecen como términos administrativos. Pueden estar ligadas a preguntas mucho más íntimas. ¿Quién se hará cargo de qué? ¿Qué se promete? ¿Qué se firma? ¿Qué se cambia? ¿Y qué se espera de la otra persona? Ahí, en esa mezcla de intimidad y documento, la historia empieza a volverse más delicada. Porque lo que en una relación puede parecer una decisión de confianza, en una investigación puede convertirse en una pregunta. Un seguro deja de ser solo una previsión económica. Un testamento deja de ser solo una decisión privada. Una deuda deja de ser solo un problema financiero. Una herencia deja de ser solo una expectativa. Todo depende del momento en que aparece, de quién se beneficia, de qué relación existía, de qué ocurrió antes y de qué ocurrió después. En la causa contra Chisako Kakeji, el dinero no debe entenderse como una mera expresión. No basta con decir que el caso trataba de dinero. Eso reduce demasiado la historia. Lo que acabaría cobrando peso sería una red de elementos económicos y patrimoniales que los tribunales considerarían junto con los vínculos personales, las fechas, las oportunidades y los hechos. Había documentos, había posibles beneficios, había deudas, había activos, había expectativas de acceso a bienes, pero nada de eso funcionaba por separado. El valor estaba en la conexión. Una relación podía abrir la puerta a una decisión patrimonial. Una decisión patrimonial podía cobrar otro sentido al compararla con una muerte. Una muerte podía llevar a revisar documentos, y esos documentos podían devolver la mirada a la relación que los había hecho posibles. Esa es la estructura silenciosa que rodea el caso antes de entrar en la cronología penal.
no es una historia sobre la ingenuidad de unos hombres ni sobre personas mayores tratadas como figuras sin voluntad propia. Las personas que se vincularon con Kakeji tenían nombre, vida, decisiones y trayectoria. Buscar compañía o seguridad afectiva no las convierte en responsables de lo que pudiera ocurrirles después. Tampoco las reduce a piezas pasivas dentro de una causa construida en torno a otra persona. El relato público a menudo simplifica este tipo de casos. Toma una etiqueta, una sustancia, una cifra o una idea de dinero y lo convierte todo en una imagen fácil de recordar. Pero antes de que los titulares hicieran eso, había una realidad más discreta. Adultos que entraban en relación, documentos que se firmaban o se discutían, patrimonios que podían cambiar de destino, deudas que pesaban y expectativas de futuro que se cruzaban con decisiones íntimas. En ese entorno, Chisako Kakeji se movía entre vínculos personales y cuestiones económicas que más tarde serían examinadas con una gravedad distinta. La confianza que otros depositaron en ella no fue solo emocional, fue también práctica, patrimonial y documental. Cuando una relación de confianza se combina con decisiones sobre bienes, cualquier hecho posterior puede alterar la interpretación de todo lo anterior. Primero se revisa una muerte, después se miran los documentos, luego se vuelve a la relación. Luego se pregunta qué se sabía, qué se firmó, qué se esperaba, qué beneficio podía haber y quién estaba cerca en el momento decisivo. Aún no hemos llegado a esos hechos, pero el terreno ya está trazado. Relaciones tardías, confianza, patrimonio, personas concretas que buscaban compañía y terminaron involucradas en una causa penal que los tribunales reconstruirían años después. A partir de ese punto, la historia deja de moverse en el contexto y entra en la cronología judicial. Lo que hasta ahora eran vínculos, documentos y confianza empezará a convertirse en hechos. Y esos hechos, años más tarde, llegarán a una sentencia. La historia entra ahora en la cronología judicial. Ya no estamos solo ante un entorno de relaciones, confianza y patrimonio. A partir de este punto, aparecen los hechos que años después conformarían el núcleo de la condena contra Chisako Kakeji. El primero ocurrió en 2007. Toshiaki Suehiro entró en la causa antes que los demás nombres que más tarde ocuparían la atención pública. Su relación con Chisako Kakeji fue descrita con prudencia dentro de un vínculo personal o económico que acabaría teniendo importancia en la reconstrucción judicial. Pero su caso tenía una diferencia esencial. Suehiro sobrevivió. La justicia japonesa lo consideró víctima de una tentativa de robo con homicidio. Según la sentencia, en aquel episodio se le administraron compuestos de cianuro. No murió, pero quedó con secuelas graves. Esa supervivencia cambió su lugar en el proceso. Suehiro no fue víctima de asesinato consumado. Fue el hombre que sobrevivió a un hecho que años después sería leído como el primer episodio de una secuencia más amplia. No hace falta reconstruir la escena con detalle para comprender su gravedad. Basta entender lo que significó después, un episodio previo a las muertes que vendrían más tarde, una vida dañada y un hecho que el tribunal no trató como una sospecha aislada, sino como parte de una conducta penalmente relevante. 5 años después, aparece Masanori Honda. Honda mantuvo con Chisako Kakeji una relación descrita de forma prudente como pareja o esposo de hecho. En 2012 murió. Lo que en un primer momento podía encuadrarse en el marco de una relación privada, acabó por ser examinado bajo otra luz cuando la investigación empezó a conectar fechas, sustancias, documentos y vínculos personales. Los tribunales consideraron probado
que Masanori Honda fue asesinado mediante la administración de compuestos de cianuro. Su muerte entró así en la parte más grave de la condena: los asesinatos consumados. Su caso tenía un lugar particular en la reconstrucción. No era solo una muerte fijada en una fecha, era una relación cercana a Kakeji, un fallecimiento y un método que, al compararse más tarde con otros hechos, dejaron de parecer un episodio aislado. En una narración rápida, Honda podría quedarse reducido a una pieza más, pero era una persona concreta, con una vida concreta, cuya muerte fue reconocida judicialmente como asesinato. Su importancia en el caso no borra su individualidad. Al contrario, obliga a detenerse lo suficiente para que su nombre no desaparezca en la mecánica de la cronología. En 2013, la secuencia se estrecha. Ese año murió Minoru Hioki, otro hombre que mantuvo una relación con Chisako Kakeji. Como en los demás casos, ese vínculo fue examinado en el marco de una causa penal, no como una simple asociación pública. Su muerte fue considerada por los tribunales un asesinato cometido mediante compuestos de cianuro. Hioki conectaba la reconstrucción en varios planos: la relación con Kakeji, la fecha, el método considerado probado y el modo en que su caso dialogaba con los hechos anteriores. No todos los episodios eran idénticos, no todas las relaciones tenían la misma forma, no todos los elementos tenían el mismo peso, pero al ser observados juntos, Honda y Hioki dejaban de ser solo nombres separados en el tiempo. Algo empezaba a repetirse, aunque todavía hacía falta una investigación más amplia para comprenderlo. El caso de Hioki reforzaba la sensación de que la historia no podía entenderse si se consideraba cada hecho de manera aislada. Y entonces, ese mismo año, murió Isao Kakeji. Isao Kakeji no era una relación lejana, ni una persona situada en los márgenes de la vida de Chisako. Era su marido. Su muerte tuvo un peso distinto porque concentró la atención en ella en un momento decisivo. Según los tribunales, Isao Kakeji fue asesinado mediante la administración de compuestos de cianuro. Pero su lugar en la historia no se limita a ser uno de los 3 asesinatos consumados incluidos en la condena. Su fallecimiento fue un punto de inflexión. Después de su muerte, el caso empezó a escalar. Lo ocurrido con Isao llevó a observar con más atención el pasado reciente de Chisako Kakeji. La pregunta ya no era solo qué había pasado en ese matrimonio ni en ese momento concreto. La pregunta empezó a abrirse hacia atrás. ¿Qué otras relaciones habían existido? ¿Qué otros episodios podían revisarse? ¿Qué fechas podían conectarse? ¿Y qué elementos materiales estaban disponibles para ser analizados? En la cronología judicial, Isao Kakeji es el punto en el que la historia deja de avanzar y empieza a retroceder. El presente obliga a mirar el pasado. Suehiro, Honda, Hioki e Isao Kakeji quedaron dentro del mismo marco judicial, pero no ocuparon el mismo lugar. Suehiro sobrevivió a una tentativa de robo con homicidio. Honda, Hioki e Isao murieron y sus muertes fueron reconocidas como asesinatos. Esa diferencia sostiene la claridad del caso. Vistos en orden, los hechos muestran una progresión inquietante sin necesidad de exagerarla. En 2007, una tentativa que no terminó en la muerte, pero sí dejó consecuencias graves. En 2012, la muerte de Masanori Honda. Y en 2013, las muertes de Minoru Hioki e Isao Kakeji. Años, relaciones y hechos que al principio podían parecer dispersos. Más tarde, la justicia japonesa los colocaría en una misma reconstrucción, porque las conexiones entre ellos resultarían lo bastante sólidas como para llegar a una condena. El caso todavía no estaba completo. Faltaba entender cómo se pasó de esos hechos a una investigación retrospectiva, cómo la muerte de Isao Kakeji permitió mirar atrás, cómo algunas piezas empezaron a encajar
y otras quedaron fuera. Como la sospecha pública creció al mismo tiempo que el proceso judicial iba delimitando su propio camino. La cronología ya estaba sobre la mesa. Primero Suehiro, después Honda, luego Hioki, finalmente Isao Kakeji. Y desde esa última muerte, la investigación empezó a desandar el camino. La muerte de Isao Kakeji no se quedó encerrada en el año 2013. Hasta ese momento, cada hecho podía verse desde su propio marco: una relación, un episodio concreto, una muerte, una fecha. Pero cuando apareció el cianuro en torno al fallecimiento de Isao, el caso tomó una nueva dirección. La investigación ya no podía limitarse al último punto de la línea temporal. Tenía que volver sobre el pasado. A veces, en una investigación, un hallazgo no cierra una pregunta, la abre. La detección de cianuro no explicaba automáticamente todo lo anterior, pero sí modificaba la forma de mirar. Si una sustancia así aparecía vinculada a la muerte del marido de Chisako Kakeji, otros episodios de su pasado reciente empezaban a requerir una segunda lectura. No como conclusiones inmediatas, no como certezas, como preguntas que por primera vez podían tener un hilo común. La investigación retrospectiva tiene algo particular. Trabaja con el pasado después de que el presente haya cambiado su significado. Lo que antes podía parecer disperso empieza a ordenarse. Lo que antes era una coincidencia temporal puede convertirse en una línea de análisis. Lo que no había sido suficiente para levantar una acusación puede adquirir peso cuando surge un nuevo elemento material. En este caso, esa revisión no era solo narrativa, era también técnica. Algunos episodios podían volver a examinarse porque existían muestras conservadas o elementos que permitían acceder a hechos anteriores. Esa posibilidad resultaba decisiva. Sin material para analizar, una sospecha puede permanecer como tal. Con muestras, documentos o datos revisables, el pasado puede volver a entrar en el terreno de la prueba. La muerte de Isao Kakeji sirvió de puerta de entrada a los años anteriores. No borraba la distancia entre los hechos ni hacía idénticas todas las relaciones, pero permitía observar la secuencia con otra intensidad. La investigación empezó a conectar nombres, fechas, vínculos y circunstancias, y al hacerlo, el caso también empezó a crecer fuera de los tribunales. La prensa comenzó a mirar más allá de los hechos que luego quedarían en la condena. Alrededor de Chisako Kakeji aparecieron mencionadas otras relaciones, muertes y episodios de su vida privada. Algunas de esas líneas fueron revisadas o investigadas, otras fueron valoradas sin llegar a una acusación formal, y otras quedaron circulando en la cobertura pública, alimentando una imagen más amplia y difícil de delimitar. El caso se volvió entonces doble. Por un lado, estaba la investigación penal, que necesitaba pruebas, muestras, documentos, fechas y conexiones capaces de sostenerse ante un tribunal. Por otro lado, estaba el relato mediático, más rápido, más dispuesto a agrupar bajo un mismo nombre todo aquello que parecía encajar con la historia. De esa diferencia empezó a crecer el mito. Una muerte asociada públicamente no era lo mismo que una muerte incluida en la condena. Una relación mencionada por la prensa no era lo mismo que un hecho probado. Una sospecha abierta no era una sentencia. Y una cifra repetida no tenía por qué coincidir con lo que los tribunales podían afirmar. La investigación necesitaba revisar el pasado, pero también detenerse donde la prueba no alcanzaba. La muerte del primer marido de Chisako Kakeji, por ejemplo, formaba parte del entorno biográfico que rodeó el caso, y pudo aparecer en la conversación pública sobre su pasado, pero no quedó incluida en la condena firme. No fue uno de los homicidios declarados probados por los tribunales japoneses. Lo mismo ocurrió con otras muertes o relaciones que al hacerse público el caso fueron mencionadas en torno a Kakeji. Algunas pudieron formar parte de la revisión retrospectiva,
Algunas pudieron alimentar sospechas, pero el camino desde una sospecha hasta una condena es largo y no todos esos caminos llegaron al mismo punto. Ese límite no debilita la historia, la hace más precisa, porque la verdadera fuerza del caso no está en agrandarlo hasta convertirlo en una leyenda sin bordes. Está en observar cómo dentro de una nube de relaciones, fallecimientos y titulares, la justicia japonesa fue cerrando el foco hasta quedarse con aquello que podía sostenerse. La investigación revisó, comparó, recuperó materiales, reordenó fechas y volvió sobre vínculos anteriores, pero el resultado judicial no fue la absorción de todo el pasado de Kakeji. Fue una selección probatoria, más estrecha y exigente. Desde fuera, el caso parecía crecer en todas direcciones. Desde el interior de la investigación, cada línea tenía que ser probada. Había que preguntar qué se conservaba, qué podía analizarse, qué documentos existían, qué relación tenía cada persona con Chisako Kakeji, qué beneficios podían surgir, qué tiempos encajaban y qué circunstancias reforzaban o debilitaban una hipótesis. Así se fue construyendo el puente entre la sospecha y la acusación. No bastaba con que varios nombres aparecieran cerca de Kakeji. No bastaba con que hubiera relaciones sentimentales o patrimoniales. No bastaba con que la prensa encontrara una etiqueta poderosa. Hacía falta una trama de pruebas capaz de sostenerse en juicio. Y ahí el caso entró en su núcleo más complejo. La muerte de Isao Kakeji había impulsado la investigación hacia el pasado. La revisión había conectado episodios anteriores. La cobertura pública había ampliado el relato más allá de lo que después quedaría probado. Pero una vez delimitado el núcleo judicial, quedaba una pregunta decisiva. ¿Qué elementos permitieron sostenerlo? La respuesta no estaba en una sola prueba. Estaba en la intersección entre el cianuro, los documentos, el dinero y las circunstancias. Cuando la investigación empezó a mirar hacia atrás, el caso dejó de depender de una impresión general. Ya no bastaba con observar que varias relaciones de Chisako Kakeji habían terminado en episodios graves o en muertes cercanas en el tiempo. Para que aquella secuencia pudiera sostenerse ante un tribunal, hacía falta algo más sólido que la mera sospecha. Hacían falta pruebas. Y en este caso, la prueba no apareció como una pieza única capaz de explicarlo todo. Lo que los tribunales japoneses valoraron fue una acumulación de elementos. Sustancias detectadas, materiales localizados, documentos económicos, relaciones personales, oportunidad, tiempos y comportamientos observados en torno a los hechos. Cada elemento tenía un peso limitado si se consideraba por sí solo. Al colocarlos juntos, empezaban a formar un cuadro. En el centro de ese cuadro estaba el cianuro. La administración de compuestos de cianuro fue considerada por los tribunales el método probado en los hechos que dieron lugar a la condena. Era la sustancia que permitía conectar el presente con el pasado y revisar episodios que hasta entonces podían parecer separados. La prueba química y forense tuvo un papel decisivo porque aportó un elemento material a una investigación atravesada por relaciones, fechas y documentos. Allí donde fue posible analizar muestras conservadas, el pasado volvió a abrirse. Una muerte podía ser recordada por familiares, conocida por personas cercanas o registrada en documentos, pero entraba en otra dimensión cuando aparecía una base técnica que podía analizarse. Las muestras permitieron comparar, buscar rastros y situar determinados hechos en una reconstrucción más amplia. El cianuro por sí solo no explicaba todo. Su presencia debía unirse a una persona concreta, a un momento, a una relación y a una oportunidad. Pero sin esa línea química, el caso habría tenido menos fuerza material. La investigación podía sospechar. La prueba permitía avanzar.
También aparecieron elementos asociados a la forma en que la sustancia pudo llegar a las víctimas, entre ellos cápsulas o soportes de ingestión tratados en la causa como parte de la reconstrucción. No hace falta describir cómo se habrían utilizado. Lo relevante es que esos elementos formaban parte del conjunto probatorio y podían vincularse con la administración de compuestos de cianuro. Otro hallazgo material tuvo un peso especial: una bolsa con cianuro sódico localizada en una jardinera o en un entorno vinculado. La imagen podía parecer llamativa, pero su valor no residía en la impresión visual. Estaba en su lugar dentro del expediente judicial. Un objeto que conectaba la sustancia con el entorno de la acusada y debía valorarse junto al resto de indicios. A la prueba química se sumaba otra línea menos visible, pero igual de importante: la prueba económica. Los investigadores y los tribunales examinaron seguros, testamentos, herencias, deudas, activos, documentos patrimoniales y posibles accesos a bienes. Un seguro no es un testamento. Una herencia no es una deuda. Un activo no es por sí mismo un beneficio inmediato. Cada elemento tenía que colocarse con su fecha, junto a la persona correspondiente y dentro de la relación que lo hacía relevante. Ahí la historia volvía al terreno de la confianza. Chisako Kakeji no aparecía ante esas personas como una desconocida cualquiera. Había vínculos personales, sentimentales o matrimoniales, y esos vínculos podían abrir puertas que no se abren en una relación distante. Hablar de bienes, modificar documentos, prometer seguridad, permitir el acceso a la información patrimonial o tomar decisiones pensando en un futuro común. En ese espacio, el dinero no era una palabra aislada, era una red de movimientos y posibilidades. Podía haber una deuda que presionaba, un seguro que ofrecía una salida, un testamento que cambiaba el destino de unos bienes, una herencia esperada, un documento firmado antes o después de un hecho grave, un intento de acceso a recursos que adquiría otro sentido al compararlo con la cronología. La acusación no tuvo que presentar el dinero como una explicación simple. Tuvo que mostrar las conexiones. ¿Qué relación existía? ¿Qué documento había? ¿Qué beneficio podía surgir? ¿Qué oportunidad tuvo Kakeji? ¿Qué ocurrió antes y qué ocurrió después? La oportunidad fue otro elemento esencial. En una causa por envenenamiento no basta con demostrar que una sustancia existe. También hay que situar quién pudo estar cerca, quién tenía acceso, qué relación permitía esa cercanía, qué circunstancias rodearon el hecho y qué comportamiento se observó después. La oportunidad no es una prueba absoluta, pero puede adquirir fuerza cuando se une a la sustancia, al vínculo y al posible beneficio económico. Los tiempos también importaban. Una decisión patrimonial antes de la muerte, un movimiento económico después, una relación que se intensifica, un documento que aparece en el momento oportuno, una conducta posterior que no encaja fácilmente con una explicación inocente. Cada punto por separado podía discutirse. Juntos empezaban a formar una secuencia. La prueba circunstancial funcionaba como el tejido que unía las demás líneas. La química daba una base material. Los documentos mostraban qué podía estar en juego. La economía ofrecía una posible explicación patrimonial. Las relaciones ayudaban a entender el acceso y la confianza. La oportunidad situaba a Kakeji cerca de los hechos, y la conducta posterior permitía evaluar cómo se movía tras cada episodio. La fuerza estaba en la convergencia. No era solo cianuro, no era solo dinero, no era solo una relación. Era el modo en que esos elementos aparecían alrededor de los hechos condenados y se reforzaban mutuamente. Así, la investigación fue construyendo un caso que no dependía de una prueba espectacular, sino de una acumulación paciente. Pero una causa penal no se cierra solo con papeles y resultados.
también entra en juego la voz de la persona acusada, lo que dice, lo que niega, lo que admite, lo que cambia, lo que no recuerda y lo que su defensa plantea respecto de su capacidad para responder a todo ello. Después de la prueba material y económica, el caso entraba en una zona más frágil y humana. Las declaraciones de Chisako Kakeji, sus versiones, la memoria y la defensa. Porque ante el tribunal no importaban solo los documentos, también importaba cómo ella respondía ante ellos. Después de los análisis, los documentos y las circunstancias, el caso entró en un terreno más inestable, el de las palabras. Hasta ese momento, la investigación había reunido piezas que podían colocarse sobre una mesa. Muestras, resultados, documentos patrimoniales, fechas, vínculos, objetos, movimientos económicos, elementos que podían compararse, ordenarse y sostenerse a una valoración técnica o judicial. Pero las declaraciones funcionan de otra manera. Una declaración no es solo un dato, es una versión. A veces es una admisión, a veces es una negación, a veces cambia con el tiempo, a veces queda atravesada por el estado físico o mental de quien habla. Y en el caso de Chisako Kakeji, sus palabras no formaron una línea sencilla. Durante la investigación y el proceso se le atribuyeron admisiones o confesiones parciales, pero esas declaraciones no pueden contarse como si hubieran resuelto el caso por sí solas, ni como si hubieran sido una confesión estable, completa y mantenida sin contradicciones. Hubo retractaciones, hubo cambios de versión, hubo momentos en los que la falta de memoria pasó a formar parte de la discusión. La historia, en ese punto, dejó de ser solo una reconstrucción de hechos pasados y empezó a convertirse también en una pregunta sobre el valor de lo dicho. ¿Qué había admitido Chisako Kakeji? ¿Qué había negado? ¿Qué había cambiado? ¿Qué recordaba? ¿Qué decía no recordar? ¿Y hasta qué punto esas palabras podían leerse junto con el resto de la prueba? La acusación no necesitaba presentar sus alegatos como la única base del caso. Su tesis era más amplia. Sostenía que Kakeji había actuado de forma intencional, que había administrado compuestos de cianuro, que existía un móvil económico y que los hechos no debían verse como episodios separados, sino como una secuencia unida por relaciones, oportunidad, documentos y circunstancias. Desde esa mirada, sus palabras podían tener valor si encajaban con el resto del cuadro. Una admisión atribuida podía reforzar una línea probatoria. Una contradicción podía pesar en la valoración. Un cambio de versión podía examinarse junto con los documentos, las fechas y los hechos materiales. Pero una declaración discutida no sustituyó a las pruebas. No era el único centro de la causa. Era una pieza más, también abierta a la interpretación. La defensa, por su parte, llevó el caso a otro terreno. No solo discutió hechos y pruebas, también introdujo una cuestión más delicada: la memoria, el deterioro cognitivo y la capacidad de Chisako Kakeji para responder al proceso. Apareció entonces la referencia a la demencia o al Alzheimer, no como un recurso narrativo, no como una explicación emocional, no como una etiqueta que permita cerrar la discusión de forma rápida. En un proceso penal, ese tipo de cuestión tiene una dimensión médico-jurídica muy concreta. La pregunta no era simplemente si Kakeji olvidaba cosas. La pregunta era qué implicaba ese posible deterioro para el juicio, sus declaraciones y su responsabilidad. Había dos planos distintos. Uno era la capacidad penal en el momento de los hechos, es decir, si la persona podía comprender y dirigir su conducta cuando ocurrieron los episodios por los que fue acusada. Esa pregunta mira hacia el pasado. El otro plano era la capacidad procesal, es decir, si podía ser juzgada, entender la acusación, seguir el procedimiento, comunicarse con su defensa y participar en el juicio. Esa pregunta mira al presente del proceso. La defensa trató de situar a Kakeji en ese espacio de duda. Planteó que su memoria, su deterioro cognitivo y su estado podían afectar tanto el valor de sus declaraciones
como su capacidad para afrontar el procedimiento. Desde esa perspectiva, una admisión parcial no podía escucharse como una frase aislada, ajena a la condición de quien la pronunciaba. La acusación sostuvo una lectura distinta. Para la Fiscalía, los hechos evidenciaban una conducta intencional y penalmente responsable. La administración de compuestos de cianuro, el posible móvil económico, la conexión entre los episodios y la acumulación de circunstancias apuntaban, según esa tesis, a una actuación consciente, no a una secuencia explicable por confusión o deterioro. En ese contraste se fue formando el centro del debate. No era una simple confrontación entre confesó y no confesó. Tampoco una disputa reducida a si recordaba o no. Era algo más complejo. Una acusación que abordaba la intención, el método y el beneficio, y una defensa que cuestionaba la memoria, la capacidad, la responsabilidad y el valor de las declaraciones. Para la acusación, Chisako Kakeji no era una persona arrastrada por una confusión incapacitante, sino alguien que había actuado en el marco de una secuencia reconocible. Las pruebas materiales y económicas, los vínculos personales y las circunstancias posteriores permitían sostener esa intención. Sus declaraciones, en la medida en que encajaban con el conjunto, reforzaban la tesis. Para la defensa, en cambio, el caso no podía juzgarse sin atender al estado cognitivo de la acusada. Si había deterioro, si había problemas de memoria y si sus versiones cambiaban, entonces el valor de sus palabras debía tratarse con cautela. Y más allá de las palabras, debía discutirse si podía ser procesada y responsabilizada en los términos planteados. Los tribunales tendrían que examinar esa disputa sin reducirla a una fórmula simple. Aceptar sin más cada admisión atribuida habría sido insuficiente. Descartar toda responsabilidad solo por la existencia de una alegación médica también habría sido una simplificación. El tribunal debía mirar el conjunto. Ese momento del caso tenía una dificultad particular. En las pruebas materiales, el relato puede avanzar con cierta estabilidad. Se encontró esto, se analizó aquello, se revisaron documentos, se conectaron fechas. En las declaraciones todo se vuelve más humano y frágil. Las palabras pueden cambiar, la memoria puede fallar, la defensa puede cuestionar el significado de una frase. La acusación puede mostrar que esa frase encaja con otros elementos, y el tribunal tiene que decidir qué valor tiene cada cosa. Chisako Kakeji aparecía entonces en una doble posición. Por un lado, era la acusada de hechos gravísimos, vinculados por la Fiscalía a un método, un móvil y una serie de circunstancias. Por otro lado, era una mujer de edad avanzada cuya defensa alegaba problemas de memoria y deterioro cognitivo. Contar esa doble posición exige no caricaturizar ninguna de las dos partes. La acusación no podía presentarse como si todo hubiera sido obvio desde el principio. Había tenido que construir una causa compleja, con pruebas acumuladas y hechos separados en el tiempo. La defensa tampoco podía reducirse a una estrategia vacía. En un proceso penal, cuestionar la memoria, la capacidad y la responsabilidad puede afectar el corazón mismo del juicio. Las declaraciones de Kakeji quedaron, por tanto, dentro de una red más amplia. No fueron una llave única, no fueron una confesión limpia que permitiera cerrar el expediente sin más preguntas. Fueron parte de un conflicto judicial en el que cada palabra debía contrastarse con lo ya encontrado. A medida que se acercaba el juicio, las preguntas se concentraban. ¿Podían los tribunales considerar que Chisako Kakeji había actuado con intención? ¿Podían considerar que comprendía lo que había hecho en el momento de los hechos? ¿Podían juzgarla pese a las alegaciones sobre su memoria y su deterioro cognitivo? ¿Qué peso tenían sus admisiones, retractaciones y cambios de versión en el conjunto? La investigación había reunido pruebas. La acusación había construido una tesis sobre la intención y la responsabilidad. La defensa
había situado en el centro la memoria, el deterioro cognitivo y la capacidad de afrontar el proceso. Todo eso finalmente llegaría ante el Tribunal de Distrito de Kioto. En 2017, el caso, que había crecido entre relaciones privadas, documentos patrimoniales, análisis químicos y declaraciones contradictorias, entró en la sala donde debía convertirse en una decisión judicial. Allí ya no bastaría con sospechar, tampoco bastaría con explicar. El tribunal tendría que resolver qué quedaba probado, qué valor tenían las palabras de Chisako Kakeji y si podía ser considerada penalmente responsable de los hechos que se le atribuían. El caso entraba, por fin, en juicio. En 2017, el caso llegó al Tribunal de Distrito de Kioto. Para entonces, la historia ya no era solo una sucesión de relaciones, fallecimientos, documentos y hallazgos materiales. Todo aquello tenía que encuadrarse en una forma precisa: acusación, defensa, pruebas, valoración judicial y sentencia. En una sala de justicia, el relato público pierde fuerza. Los titulares quedan fuera. Lo que importa es qué puede sostenerse, qué prueba resiste, qué versión encaja mejor con los hechos, qué explicación permite ordenar una secuencia que había empezado años antes y que ahora llegaba ante un tribunal con una acusación de enorme gravedad. La Fiscalía presentó a Chisako Kakeji como responsable penal de una serie de hechos interrelacionados. Su tesis hablaba de la administración de compuestos de cianuro, vínculos personales con las víctimas, beneficios económicos, oportunidad, documentos patrimoniales y una continuidad entre episodios que, observados en conjunto, formaban una reconstrucción coherente. La defensa miró el caso desde otro ángulo, discutió el valor de determinadas declaraciones, planteó la cuestión de la memoria y del deterioro cognitivo y cuestionó hasta qué punto Kakeji podía responder penal y procesalmente en los términos planteados por la acusación. El tribunal tuvo que escuchar esas dos lecturas y decidir cuál quedaba sostenida por el conjunto de la prueba. La decisión fue condenatoria. Chisako Kakeji fue condenada por 3 asesinatos consumados y una tentativa de robo con homicidio. Toshiaki Suehiro quedaba dentro de la condena por la tentativa de 2007. Masanori Honda, Minoru Hioki e Isao Kakeji quedaban incluidos en la sentencia como víctimas de asesinato. El Tribunal de Distrito de Kioto consideró acreditado que en los hechos condenados se habían administrado compuestos de cianuro. También aceptó que Kakeji era penalmente responsable, pese a las cuestiones planteadas por la defensa sobre la memoria, el deterioro cognitivo y la capacidad. Aquella resolución no se limitó a contemplar una muerte. Valoró la secuencia, los vínculos, la prueba material, el dinero, los documentos y las circunstancias. A partir de todo ello, estableció una conclusión judicial. Los hechos estaban probados en el marco de la acusación principal. La pena impuesta fue la muerte. La pena de muerte fue una decisión judicial dentro del sistema japonés, vinculada a la gravedad que el tribunal atribuyó a los hechos acreditados. No fue el desenlace inmediato de la historia, no fue una escena, no fue una imagen cerrada, fue una sentencia, y una sentencia de esa gravedad todavía tenía recorrido. La defensa podía acudir a instancias superiores, la condena debía ser revisada, el caso no terminaba en Kioto. Después de la primera resolución, el proceso llegó al Tribunal Superior de Osaka. Allí se volvió a examinar el caso a raíz de la apelación. La defensa mantuvo sus cuestionamientos, pero la condena fue confirmada. Esa confirmación reforzó la resolución inicial. La sentencia de Kioto no quedaba como una conclusión aislada, sino como una condena mantenida tras un nuevo examen judicial. Pero todavía faltaba la última palabra. El caso llegó al Tribunal Supremo de Japón. En 2021, el Supremo confirmó definitivamente la condena. Desde ese momento, el recorrido judicial principal quedó cerrado. La condena contra Chisako Kakeji era firme. Lo confirmado por la justicia japonesa tenía un alcance concreto: 3 asesinatos consumados, una tentativa de robo con homicidio
la administración de compuestos de cianuro en los hechos condenados y la responsabilidad penal de Kakeji en esos episodios. La resolución del Supremo no convertía el caso en una leyenda sin límites, no absorbía todas las sospechas que habían circulado en torno a su nombre, no convertía en homicidios probados otras muertes mencionadas públicamente, no convertía las cifras difundidas en la cobertura mediática en hechos judiciales. Esa era la diferencia entre el caso que se contaba fuera y el que quedó fijado en los tribunales. Fuera, el nombre de Chisako Kakeji seguía ligado a una imagen poderosa, fácil de recordar y repetida en la prensa. Dentro del proceso, lo que quedaba era más sobrio. 4 hechos condenados, 3 muertes, una tentativa, un método probado y una responsabilidad penal confirmada. En 2021, por tanto, la historia judicial alcanzó su punto de inflexión. Los tribunales japoneses habían confirmado la responsabilidad de Chisako Kakeji por los hechos que constituían el núcleo de la causa. La pena capital seguía ahí, como parte de la sentencia firme, pero la historia no acabaría con una ejecución. Después del Supremo, quedaba un último tramo, más silencioso, menos judicial, un tramo marcado por la custodia, por el paso del tiempo y por un final que llegaría en 2024. La condena quedó firme, la ejecución nunca llegó. En 2024, Chisako Kakeji murió bajo custodia. Tenía 78 años. No fue ejecutada. La diferencia es sencilla, pero en este caso pesa mucho. Una condena a muerte firme no es lo mismo que una ejecución. La sentencia había sido confirmada por la justicia japonesa, pero el final de la vida de Kakeji llegó mientras seguía bajo custodia, no en cumplimiento de la pena capital. Su muerte cerró una existencia que durante años había quedado atrapada entre 2 formas de relato. Por un lado, el relato judicial, más seco, más limitado, más preciso. Por otro lado, el relato público, más amplio, más rápido, más fácil de recordar. Ese final no necesitaba una escena de castigo, no necesitaba una frase moral, no necesitaba convertir la muerte de Kakeji en un último giro dramático. El caso ya tenía su recorrido judicial cerrado. La condena ya había sido confirmada. Lo que quedaba era mirar hacia atrás sin dejar que el mito ocupara el lugar de las víctimas. En el centro de la sentencia quedaron 4 nombres. Toshiaki Suehiro, víctima de una tentativa de robo con homicidio. Sobrevivió, aunque con secuelas graves. Masanori Honda, víctima de asesinato. Minoru Hioki, víctima de asesinato. Isao Kakeji, víctima de asesinato. Durante años, la expresión viuda negra de Japón hizo que la historia pareciera cerrada desde el principio. En una sola frase reunía relaciones, patrimonio, muertes y veneno, pero también simplificaba, borraba matices, convertía una causa compleja en una imagen fácil de consumir y sobre todo empujaba a confundir lo probado con lo contado a su alrededor. La sentencia fue más estrecha que el mito, pero también más sólida. No absorbió todas las muertes mencionadas por la prensa. No se convirtieron en homicidios probados todos los fallecimientos asociados públicamente al nombre de Chisako Kakeji. No hizo de cada relación anterior una víctima judicial. No transformó las sospechas en hechos solo porque encajaran con la historia que ya circulaba. El proceso terminó fijando algo más concreto. Esa precisión devuelve el caso a su forma real. Porque la historia no trata solo de Chisako Kakeji. Trata de personas que entraron en relaciones de confianza, de decisiones patrimoniales que más tarde fueron revisadas, de una investigación que tuvo que mirar hacia atrás y de tribunales que acabaron separando el ruido de aquello que podían declarar probado. El relato público fue más grande que la sentencia. La sentencia fue más importante que el relato público. Entre esas 2 dimensiones se mueve toda la historia. Si se agranda demasiado, se convierte en leyenda. Si se reduce demasiado, se pierde el recorrido humano y judicial que permitió comprenderla. El centro vuelve a estar
donde estuvo desde que los tribunales fijaron la condena. En Suehiro, Honda, Hioki e Isao Kakeji. En los hechos que cambiaron sus vidas o las acabaron, y en la diferencia entre una historia judicial y una historia mediática. El apodo fue lo más fácil de recordar. Lo difícil era contar el caso sin obedecer por completo a ese apodo. Seguir la historia desde las relaciones hasta la investigación, desde la prueba hasta el juicio, desde la condena firme hasta una muerte bajo custodia que no fue ni una ejecución ni una escena final de justicia simbólica. Al final, la historia de Chisako Kakeji no necesita crecer más allá de lo probado para resultar grave. No necesita convertirse en un mito para resultar inquietante. No necesita repetir una etiqueta para dejar una impresión duradera. Basta con mirar lo que quedó en el centro: la confianza, los documentos, las muertes, la investigación, las pruebas, el juicio y los nombres establecidos por la sentencia. Ahí termina el caso judicial, y ahí también debe terminar el relato. Gracias por haber escuchado este relato hasta el final. Si os gusta este tipo de relatos, podéis suscribiros, darle a la campanita y dejarme en comentarios qué os ha parecido este relato y si hay algún caso en concreto que queráis que traiga en futuros episodios de Bordacrimen. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaos mucho.